tierra le alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. En el libro, la carta a los Hebreos, está en el Nuevo Testamento, cerca del final de su Biblia, entre los últimos libros, va a encontrar un libro que se llama a los Hebreos, así se llama porque fue escrito, no sabemos por quién, se cree que fue el apóstol Pablo, pero no sabemos y no es tan relevante para el caso, pero fue escrito para creyentes en Jesús que estaban tentados a regresar a su forma antigua de religión, que era el judaísmo. Eran hebreos, y con esa intención se escribe toda esta carta. Y estamos estudiando juntos el capítulo 12. ¿Por qué estamos estudiando el capítulo 12? Bueno, porque hoy estamos, hermano, para bendición de todos nosotros, al 2x1. Hoy usted se va a llevar dos mensajes al mismo tiempo que usted viene, está estudiando con nosotros la palabra, y en lugar de un solo mensaje, usted va a recibir dos. Ahorita le voy a explicar por qué. Estamos estudiando los nombres de Dios. Llevamos más o menos un año, un poquito más de un año, estudiando cada nombre que en la Biblia Dios revela de sí mismo. Y en estos nombres que Él revela de sí mismo, siempre hay un aspecto de su carácter que Él quiere que nosotros disfrutemos, conozcamos de Él. Y estamos desde hace aproximadamente unos 3-4 semanas con el nombre Jehová Naque. La palabra Jehová se traduce al castellano como yo soy, que es uno de los pocos nombres propios que conocemos de Dios que Él decidió revelar. En el hebreo es Yahweh o Yahvé, dependiendo de cómo y quién se lo enseñe, tiene diferentes traducciones, pero la traducción que ha pasado a nuestra Biblia, que es correcta, es Jehová. Ese nombre quiere decir yo soy. Y cada que ese nombre se junta a otro nombre revelado de Dios en la Biblia, el Señor nos enseña un aspecto, una faceta de su carácter. En este caso, Jehová Naque significa yo soy el que castiga, o Jehová hiere, o Jehová castiga, Jehová disciplina, Jehová es el que ejecuta el juicio. Esta palabra Naque se traduce, como le explico, como disciplina. Entonces, tú y yo estamos aprendiendo de ese nombre dos cosas. Con su hemisferio derecho, usted va a recordar que el nombre Jehová Naque nos enseña cómo nos disciplina Dios a nosotros. Y con el hemisferio izquierdo, usted y yo vamos a aprender las cosas más prácticas sobre cómo disciplinar a nuestros hijos. Entonces, en un solo mensaje vamos llevando dos verdades que se aplican en nuestra vida. La primera, insisto, tiene que ver con la forma en que el Dios santo y perfecto y amoroso que existe, el único que hay, sí castiga el pecado. No es indiferente al pecado nuestro. Cada que tú y yo la regamos, cada que el hombre peca, cada ser humano en esta tierra comete una injusticia, Jehová Naque la ve y Él la castigará. Y estamos aprendiendo qué dice la Biblia sobre cómo Dios castiga o disciplina el pecado. Pero del otro lado, los que somos padres o algún día lo van a hacer, aprendemos unos de los aspectos sobre la disciplina de los hijos más prácticos que hay. Los tomamos de la palabra de Dios. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que Jehová castiga el pecado porque es santo y aborrece el pecado. Y Dios castiga el pecado durante tu vida en esta tierra, en el sentido de llevar las consecuencias, o lo va a castigar cuando tú mueras en un lugar que se llama el infierno. Pero Dios no pasa por alto ningún pecado. ¿Qué es la buena noticia de la Biblia? Que Dios ha provisto el sacrificio de su propio Hijo para que tu pecado no sea llevado en su castigo por ti mismo. Dios te ama tanto que no quiere que tú lleves el castigo de tus pecados, y Él, por amor a ti, envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que tu pecado y tu castigo del pecado fuese echado sobre Él. Esa es la noticia del Evangelio. Los cristianos creemos, confiamos que el castigo por mi pecado fue llevado por el Señor
Jesús en la cruz del Calvario, y por eso lo adoramos y por eso le damos nuestra vida, porque Él es Señor, amén. Y Él ha vencido el pecado y nos ha salvado. Entonces, sí, Dios aborrece el pecado, pero te ama tanto que no quiere que tú lleves la consecuencia, el castigo de tu pecado, y por eso envió a su Hijo Jesús. Sin embargo, si nosotros en esta tierra seguimos pecando y seguimos desobedeciendo, Dios, que es ahora nuestro Padre, ya no nuestro juez, nos castiga como a hijos. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 12, ahí en sus Biblias donde tienen abierto, leemos el verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estoy leyendo Hebreos 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como, ¿qué dice allí, hermanos? A hijos se os dirige. ¿Y qué dice la exhortación? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice tu Biblia, hermano? Con toda claridad, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Duro eso. Versículo 9. Por otra parte, dice el autor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, los papás terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Cuál es el propósito? Para que participemos de su santidad. Y el verso 11 empieza cerrando la idea. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este pasaje encierra en esos cuantos versículos las verdades más esenciales de Jehová Naque. Entonces hemos estado viniendo a este pasaje para aprender los principios más esenciales. ¿Cuáles son los que hemos aprendido hasta ahorita? Muy rápido te los cuento. Número 1, Dios disciplina por amor y con amor. Dios no disciplina a sus hijos porque está enojado. Lo hace porque nos ama, y el más dañado con la conducta de desobediencia soy yo. Y como me ama tanto, entonces me disciplina. Así que hemos aprendido como padres a nunca disciplinar a nuestros hijos cuando estemos enojados, y que en verdad el amor no va a dejar sin disciplinar a los hijos, sino es el amor lo que nos va a motivar a disciplinarlos. Hemos aprendido que Dios solamente disciplina a sus hijos y juzga a los que no son sus hijos, pero los que son sus hijos reciben la disciplina de Dios. Y lo mismo aplica con nosotros. A nuestros hijos nadie más los va a disciplinar que nosotros. No se engañen, no son los maestros, no es un plan del gobierno, no son las políticas de la Secretaría de Educación Pública las que van a enderezar o criar a nuestros hijos. Somos nosotros los padres a quienes Dios ha dado esa responsabilidad. Hemos aprendido, número 3, que no es lo mismo disciplina que condenación. A usted que es su hijo, ¿qué hace Dios con usted? ¿Lo condena o lo disciplina cuando peca? Nos disciplina porque ahora es nuestro Padre. Si usted no puede decir que Dios es su Padre, entonces ese Dios es su juez, y Dios tratará su pecado con juicio y con condenación. Pero si usted se convierte en su hijo, el Dios que era juez ahora se convierte en su Padre, y cuando usted y yo pecamos, Él nos disciplina, no nos condena. Aprendimos también, hablando de esta disciplina que Dios hace con nosotros, que el objetivo número 1 de la disciplina es restaurar la relación. Cuando tú pecas, cuando tú la riegas, lo primero que Dios quiere cuando te disciplina es que te acerques a Él, es que vengas a Él. Todo ese sufrimiento que te llega, la situación en la que estás pasando, no es porque Dios quiere arruinarte la vida.
es un Dios que te ama tanto que te está llamando la atención para que regreses a Él. Recuerden que la Biblia nos enseña en el Salmo 32 que no debemos de ser como el mulo, dice allí el texto del Salmo, o como el caballo, que si no lo atan con cabestro no se acercan a ti. Pero la intención de Dios siempre ha sido que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Qué aprendíamos como papás? Que lo más importante no es cómo se portan tus hijos solamente, sino tu relación con ellos. Que ellos confíen en ti, te amen, tú los ames a ellos, que esa relación esté bien siempre. Aunque haya dificultades y problemas, la prioridad es la relación. Hemos aprendido de ello. Aprendimos también que la disciplina que Dios permite en tu vida es para formar el carácter de su Hijo en ti. No es porque Dios tiene caprichos extraños, no es porque Dios es aburrido y quiere que tú seas serio. La intención de Dios al disciplinarte es para formar el carácter de Cristo en tu propia vida. Dios usa en los cristianos el sufrimiento como un medio para perfeccionarnos. ¿Cuál es el punto de todo lo que hemos estado explicando aquí? Según Hebreos, el punto es que cuando Dios nos disciplina, el riesgo que corremos es que en lugar de que la disciplina nos haga bien, la disciplina nos amargue. El riesgo que corremos es que el sufrimiento que Dios puede permitir en tu vida para que corrijas tu vida puede causarte tal amargura que termina siendo peor. Voy a poner el ejemplo en nuestros hijos. Yo puedo hacer una disciplina que cambia el corazón de mi hijo, que moldea el corazón de mi hijo en amor, en gracia, en sabiduría, que le hace amar a Dios, y que aunque lo disciplino duro, me ama más. Pero si yo no tengo cuidado en hacer la disciplina, o mi hijo tiene un corazón rebelde pero con ganas, esa misma disciplina que está hecha para corregir lo que está mal empeora lo que ya está mal. Porque en lugar de cambiar y corregir y estar mejor con el Señor, estamos más duros. Traducido a una cuestión práctica, ¿qué es esto? Todos los que somos hijos de Dios, si estamos haciendo algo que está mal, si tú tienes una actitud incorrecta hacia tu suegra, si tú eres suegra y no te cae bien el yerno, si ustedes y yo tenemos problemas en el matrimonio, actitudes que no estén bien, tenemos un padre que nos va a disciplinar. Y la disciplina siempre duele, y tú y yo la sentimos en forma de sufrimiento. Entonces la pregunta aquí es, o el punto es, ¿cómo le hacemos para que el sufrimiento que vamos a pasar como cristianos realmente tenga un cambio del corazón, en lugar de hacernos más duros? ¿Cómo puede ser que un creyente pasa por una situación sin trabajo, de enfermedad, de muchos problemas, y sale más maduro? Y otros creyentes pasan por la misma situación, pero no salen más maduros, salen más duros. O sea, más duros, salen más cerrados. Este sale de su problema de enfermedad adorando al Señor, diciéndole: gracias, Padre, por esta pierna que me rompí, que me duele mucho, pero gracias porque tú hiciste que con esta pierna rota yo entendiera esto, entendiera aquello. Me cayó el 20, Señor, de mi esposa, de mis hijos. Gracias, Señor. ¿Y cómo es posible que una persona con la misma pierna rota sale blasfemando? ¿Dónde estás, Dios? ¿Que no eres el que me cuida? ¿Que no vas a guardar mi pie de cualquier resbaladero? ¿Que no eres tú el que está siempre conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Entonces, por un lado de la moneda tenemos una enseñanza de la Biblia de cómo hacerle para que el sufrimiento no acabe con tu vida amargándola. Porque vamos a sufrir aquí, o por el pecado propio, o por el pecado de otros, o por una disciplina del Padre. El sufrimiento es una realidad en esta vida. Si usted vive todavía en el país de las maravillas, tenemos que bajarle de los pies, ¿verdad? Y bajarle a la realidad. Esta vida tiene sufrimiento, es parte de la realidad caída del pecado de Adán en el que vivimos, del pecado nuestro y del pecado de otros. Va a haber sufrimiento, pero aquí estamos aprendiendo cómo, si Jehová Naque es tu Padre, ese sufrimiento te puede hacer acercarte más a Él y ser más como Cristo, en lugar de amargarte la vida.
Y al mismo tiempo, como decía, como estamos al 2x1, vamos a aprender y seguir aprendiendo cómo podemos aplicar esto en la vida de la disciplina de nuestros hijos. Aprendíamos que la disciplina siempre es por nuestro propio bien, es para librarnos de la muerte. Usted recuerda aquel pasaje donde el salmista decía: has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Si Dios no te hubiera disciplinado, ¿dónde estarías ahorita? ¿Verdad? ¿Cómo sería tu vida en este momento? Y aprendíamos pues que en ese sentido Dios se encarga de disciplinar solamente aquellas cosas que son pecado. En ese sentido, lo que quisiera que avanzáramos tú y yo el día de hoy, que es nuevo en esto de la disciplina, es el hecho de que si Dios, como Jehová, que es un Padre perfecto, necesitamos aprender a confiar que toda la disciplina que el Señor aplica en mi vida siempre va a ser la disciplina perfecta, la disciplina que exactamente yo necesito. Querría usar la palabra justa, o sea, que la disciplina que Dios te aplica es justa, pero tenemos que tener cuidado con esa palabra, porque si yo digo que Dios siempre es justo cuando disciplina, algunos de nosotros tendríamos problema, porque vemos que algunas personas que están haciendo mal no les pasa nada. ¿Les ha tocado ver a esas personas? Tú eres un hijo de Dios, echas una mentira y tu padre te da 4 nalgadas y te jala la oreja 3 veces, y estás haciendo algo que no debes, y el miércoles, el jueves, ahí en tu célula se aplica exactamente de lo que tú andas haciendo mal. Dices: oye, este líder tiene cámaras, o cómo me balconea, o cómo sabe. Porque es Dios que te está cuidando y te está amando, y en la primera que haces, ahí está su palabra redarguyéndote. Pero vemos personas por el otro lado que hacen mal y parece que siempre se salen con la suya, ¿no? Parece que siempre logran hacer el mal y no ven consecuencias. Por eso no escogí la palabra justa, sino la palabra efectiva. Toda disciplina que Dios aplique en nuestra vida es siempre efectiva. O sea, nos disciplina siempre de acuerdo a la medida que ocupamos, según el problema en el que estamos o lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Su disciplina nunca es desmedida. Su disciplina nunca es ineficaz. O sea, si yo estoy haciendo algo que está incorrecto para mi padre no va a venir, si yo hice algo mal, me va a decir: ay tú, y me va a dar un pellizquito, si lo que necesito es un jalón de orejas fuerte. Pero tampoco me va a ahorcar si lo que necesito es una buena nalgada. ¿Me explico? Su disciplina, la disciplina del Padre, siempre es exactamente lo que tú necesitas. Ni se pasa ni le falta. Su disciplina ni es tan poquita que no sirva, ni tanta que nos destruya. Es perfecta. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas y esa disciplina nos da. Pero ¿por qué no escogí tampoco la palabra justa? Porque si nosotros pensamos, hermanos, en ese Dios santo, que es santo, 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 y yo peco, ¿cuál sería la disciplina justa para ese pecado? La muerte. Y aquí seguimos vivos. Entonces Dios nos trata siempre, siempre de una forma justa, ciega, o nos trata con misericordia. Siempre con misericordia. Dice la Biblia así: no nos ha hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Y sí o no es cierto, hermanos? ¿Sí o no es cierto que si Dios hubiera ejecutado la disciplina de acuerdo a lo que dicta nada más la ley, no estaríamos aquí? Dice Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice uno de los profetas, de los reformadores de Israel, se llamaba Esdras. Regresa a reconstruir la nación y dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. O sea, si tú estás pasando por una situación difícil,
Tienes que animarte por entender que esa situación difícil que estás pasando, te aseguro que es mucho menos de lo que nos tocaría pasar o lo que te tocaría pasar. Si Dios fuera solo un juez ciego, un juez que no nos ve como a padres y que no aplica misericordia, hermano, las disciplinas que Dios nos aplicase serían durísimas y podrían destruir nuestro corazón. Pero cuando tú y yo entendemos, oye, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no he vendido lo que vendía antes? Y ahora el dinero es el problema, y ahora mi salud está decayendo, mi familia está pasando aquello. Todo el sufrimiento que pasamos por el pecado de otros o el nuestro, tenemos que aprender que Dios lo usa como una disciplina para conformarme a la imagen de Cristo. Pero siempre esa disciplina va a venir con su misericordia, hermano. Si no, muchos de nosotros habríamos sido destruidos. Pero hay que ser muy francos. Algunos de nosotros no aguantamos nada. A la más mínima disciplina de Dios, nuestro corazón se amarga, nuestro corazón se endurece. Por eso dice Hebreos, dice a nuestros hijos, a nosotros como hijos: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, hermano, ¿qué te estoy diciendo? Que si tú estás pasando sufrimiento porque estás haciendo algo incorrecto que Dios quiere que cambies, no te desanimes. Y si tú dices, es que es mucho, hermano, es que de plano, o sea, yo hice esto y mira todo lo grande que me pasó, mira todo el problemón que se me vino, no desmayes, porque Dios siempre te trata con misericordia. Si lo hicieras solo con su justicia, no estaríamos aquí. Entonces, un favor que te quiero pedir: ¿tienes en tu mente ahorita una cosa específica que Dios te está pidiendo que cambies? Una específica, que a lo mejor es esa que vez tras vez Dios te insiste y te vuelve a decir y te lo repite. Vas a tu célula y lo oyes, y abres la Biblia hasta de a dedazo y te sale ese versículo mismo, ¿verdad? Deja de mentir, perdona a tu hermano, cambia tu actitud, tienes que amar a tu esposa, oye, sujétate al esposo. ¿Hay una cosa que Dios te esté diciendo? ¿Todos tienen una o no? Yo tengo varias, ¿verdad? Que digo, así, Señor, ya, tengo que acordarme. Si yo no entiendo eso, vamos a aprender cómo Dios aplica la disciplina. Dios va a permitir disciplina en mi vida, va a permitir ciertas cosas para hablarme, pero hay que entender que la disciplina que Él aplica siempre, hermano, está rodeada por su misericordia. No me disciplina en realidad de acuerdo a lo que merezco, porque si no, yo ya no estaría aquí. Ya no estaría aquí si el Señor hubiera aplicado una disciplina como mi pecado merece. Pero es tan misericordioso que hace aquello que sea efectivo. Ni tanta misericordia que yo ando como yo quiero, pero ni tanta justicia que destruya mi corazón. Dios es muy misericordioso con nosotros, hermano, y nos da muchas oportunidades, y nos deja pasar a veces cosas que yo digo, oye, Señor, ¿y dónde está la disciplina de esto que he hecho? Y no entiendo. Francamente no entiendo por qué en algunas ocasiones la disciplina llega al instante y en otras ocasiones la disciplina tarda un poco más. Pero lo que sé es que Dios es un Padre perfecto, que nunca se equivoca. Jamás me da una disciplina que destruye mi corazón, ni me deja sin disciplina de manera que mi vida siga desordenada. Esto implica entonces que la disciplina que Dios aplica está individualizada. O sea, Dios no me va a disciplinar igual a mí que como va a disciplinar a mi hermano Alfonso. Dios no nos... ¿Se acuerdan aquella frase de los abuelos, todos coludos o todos rabones? ¿Verdad? Mi suegra cuando disciplinaba a sus hijas decía, a ti por grandota y a ti por chiquita, ¿verdad? Y les daba a todos, y a veces no había hecho nada a los demás, pero les daban a todos. No sé si su familia era así, ¿verdad? Llegaba la mamá y veía algo roto, ¿y quién fue? Pues nadie fue, y pues le daban a todos. Dios no hace eso. Dios no nos disciplina a todos, ¿verdad? De la misma manera. Su disciplina es individualizada. El Padre nos trata a cada uno como individuos, y Él sabe exactamente qué áreas necesito yo cambiar. Y ahí es donde el Padre, si es mi Padre, el Señor, va a trabajar en mi propia vida. Por eso no es sano comparar tu disciplina con la disciplina de otras personas, porque entonces te vas a desanimar. Tienes que confiar que el Padre nunca se equivoca.
nunca se equivoca cuando está disciplinando nuestra propia vida. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si estás enfrentando problemas por tu pecado, sufrimiento, si estás viendo cosas difíciles, ¿qué dice Hebreos? Aguanta, hermano, no te desanimes, no desmayes de la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios te está disciplinando con misericordia, una disciplina diseñada exclusivamente para ti, efectiva, ni es mucha, ni es tan poquita, y es una disciplina que no puede repetirse nadie más y está rodeada de misericordia. Ahora, ¿qué aprendemos como papás? Pues nomás usted imagínese o haga usted las aplicaciones. Como padres, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos equivocado? Y disciplinamos cosas mínimas con unas torturas chinas, ¿verdad? De aquellas que a nuestros hijos casi les causamos traumas. O al revés, nuestros hijos hacen algo sumamente grave y nosotros decimos: vas a ver, chamaco. Y eso es todo. Nunca el chamaco ve, ¿verdad? Porque eso es solo una amenaza. Vas a ver, y nunca ve. Y el niño sabe de qué se trata. Dice en Proverbios 19:18, si ustedes están tomando notas, especialmente los papás, las mamás, mucha atención a este versículo. Proverbios 19:18. Y aquí en este punto, mucho cuidado a los papás, mamás que no tienen control de su carácter o que fueron disciplinados con violencia, que fueron lastimados o heridos. Papás, si tú pasaste eso, tú eres propenso a disciplinar a tu hijo de esa manera. Y tienes que tener mucho cuidado. La disciplina que Dios te da nunca es así. Nunca es con una falta de control en su carácter, ni desenfrenado, ni desquiciado. Ni Dios disciplina con ira y para lastimar. Dios disciplina por amor, para hacer un cambio. Pero ¿qué dice Proverbios 19:18? Fíjense, papitos, mucha atención. Dice: castiga a tu hijo. ¿Sí lo tienen ustedes? Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Es decir, una de las primeras cosas que aprendemos es: papás, hay una ventana de oportunidad para disciplinar a tus hijos. Y esa ventana de oportunidad no dura para siempre. ¿Ok? Cuando termine esa ventana de oportunidad, yo no te sé decir un número. No te sé decir un número, pero es esencial lo que haces en los primeros 6 años de vida de tu hijo. Primeros 6 años de tu vida, esencial. Después tienes otra oportunidad de quizás de los 6 a los 12, de los 9 a los 12 años, y probablemente entrando a la juventud y a la adolescencia, donde el joven, el muchachito empieza a tomar sus decisiones. Tu oportunidad de disciplina se va cerrando hasta que ya son mayores de edad, y si tú les pegas, te va peor a ti. Te hacen la quebradora, ¿verdad? Y 3 vueltas y la llave china y toda la cosa, porque ya son unos monstruotes así, ¿verdad? Cambia la medida de la disciplina. Por eso dice Proverbios: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Pero ¿qué dice la segunda parte del texto, hermanos? ¿Qué dice allí? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay papás que demasiado rápido piensan que sus hijos no tienen esperanza. Así: no, ese chamaco ya no entiende. No, ese chamaco se parece a su papá, se parece a su abuelo, se parece a todo mundo menos a ella, ¿verdad? O a él. Se parece a todos, es bien terco, no entiende. No, este chamaco, decimos, ya no tiene remedio. Y nos rendimos como papás de la indisciplina de nuestros hijos, que hacen lo que quieren y andan bien locos y haciendo que no los podemos sujetar. Y no sabe, aquí en nuestra familia en Senda de Vida tenemos mamás y papás que se han arrancado los cabellos porque no saben qué hacer con sus hijos. Están en un desenfrene en todos los sentidos. Si es un chamaquito de 7 años, le pega a todo mundo en la escuela, ¿verdad? Hasta el director lo tiene amenazado. Y, hombre, una terrible. Si es más grande, pues hace lo que quiere en la secundaria. Si está en preparatoria, ni se diga. Ni se diga. Mamás que le tienen que pedir permiso a sus hijos de preparatoria para hacer algo. Así hay situaciones así. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? El error que cometemos, que no aprendemos de la disciplina de Dios, es que cada disciplina debe ser efectiva, individualizada, con misericordia, pero suficiente.
Y cada una de las disciplinas, como estamos viendo aquí, no tiene que ser para destruir el alma de nuestro hijo. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Después vamos a hablar de la vara. En la Biblia se habla de la vara. ¿Es correcto disciplinar físicamente a los hijos? Paz, unas nalgadas, sí o no. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es clara en lo que dice. Pero algunas personas se han pasado en su disciplina física hacia sus hijos y casi pudiéramos llamarle a eso maltrato. Porque si le dan 3, 4, 5, 7, 9, 15, no sé en cuántas vaya tu hijo. A ver, hijo, la última vez sacan la calculadora, te di 317, ahora te tocan 320 y ¡pum! Le dan. Pero el efecto en el muchacho no es el que está buscando la disciplina. Y algunos papitos solo conocemos la disciplina como agarrar la vara, el cinturón o lo que sea y pum, castigar. Otros solo conocen el castigo o quitarle algo, y esa es la única forma. ¿Qué es lo que hace Dios con su disciplina? Toda disciplina que Dios aplica es efectiva. Entonces nosotros como padres tenemos que pensar si nuestra disciplina está siendo efectiva para cambiar el corazón, la conducta o la actitud, el carácter del muchacho, o está destruyéndolo. Está destruyendo nuestra relación o es inefectiva. Yo he visto niños que la mamá le dice: ven para acá y te voy a dar una nalgada. Ya anda corriendo en la sala del seguro social y aventando cosas, y la mamá lo agarra, pum, 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 3, y el niño se ríe, ja, 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 ja. Y la mamá le da con toda la fuerza, le duele la mano y luego cambia la mano, y al niño, hombre, casi hasta se pone el niño: a ver, otra vez mamá, ja, 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 ¿verdad? No le hace nada. ¿Han visto chicos que le dan los papás bien duros y los chamacos? Ni en cuenta. Castigos que no tienen efectos, disciplinas que no llegan al punto de lo que se quiere cambiar. Como papás tenemos mucho que aprender. Pero aquí está el detalle: yo no te puedo decir qué es lo que tu hijo necesita, porque cada disciplina es individualizada para cada quien. Puedes tener 2 hijos o 3 o 5 y a uno le funciona la nalgada y al otro le funciona quitarle el Chavo del 8, y es su perdición. Se convierte a Cristo por ver el Chavo del 8. Vale, no, eso es lo peor. Y a otro no le hace nada si no ve el Chavo del 8. Entonces no podemos disciplinar a todos por igual. Cada uno de nuestros hijos necesita una disciplina pensada y diseñada exclusivamente para él. Y cuidadito, como estamos aprendiendo aquí, con querer disciplinar a nuestros hijos según nuestro humor o según nuestro ánimo. Siempre debe haber misericordia en todo lo que hacemos con ellos, pero no podemos disciplinarlos solo con misericordia ni solo con condenación. Tiene que haber una mezcla de los dos. Dice Proverbios, ustedes están en capítulo 19. ¿Me acompañan al 29, por favor? Capítulo 29. Proverbios 29, 15. Mire qué interesante concepto tenemos aquí. Lo vamos a platicar después con calma, le adelanto. Vivimos en una sociedad, Proverbios 29, 15. Vivimos en una sociedad donde, gracias a Dios, es algo bueno. Los derechos de los pequeños están siendo cada vez más reconocidos y respetados. Pero esto ha llevado al extremo a algunas personas en las que está este dilema si usar la vara o no con los hijos, ¿verdad? Y bueno, la Biblia tiene una perspectiva del asunto. Lo vamos a estudiar con detalle, con calma, le aviso, no voy a agotar el tema aquí. Pero ¿qué dice Proverbios 29, 15? Dice así: la vara y la corrección. ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué dan? Entonces no la dan los libros, la dan los libros. Los libros dan conocimiento, pero la vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Después vamos a agotar el tema aquí, solo tengo que mencionar. Dice: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Le ha tocado ver eso en el metro? Párate aquí. Y el niño: ve, hazte para acá. No toques ahí, ¿verdad? No brinques. Y el niño hace todo en contra. Y la mamá se pone como cebolla morada, porque es una vergüenza para la mamá que el niño no se sujete. Por eso dice el texto:
el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quieres brincar un versículo al verso 17? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero ¿qué es lo que produce eso? La corrección, que el niño tenga sabiduría. Entonces, esto que está explicándose aquí habla sobre la aplicación de la disciplina en nuestros hijos, individual para cada uno. Se tiene que hacer, porque si no tenemos problemas después con la conducta de nuestros hijos. Esto nos lleva pues a cosas también muy prácticas. Nunca comparamos a un hijo con el otro. ¿Por qué no eres como tu hermano Romeo? Ya ves, deberías de ver a tu hermano que él sí estudia, no como tú. Y ustedes a lo mejor piensan que le están ayudando a su hijo. No le están ayudando a su hijo. No comparemos a nuestros hijos el uno con el otro, porque cada uno es diferente. ¿Alguien de ustedes tiene gemelos? ¿Cuates? ¿Triates pues? ¿Nadie? ¿Alguien de ustedes conoce gemelos? ¿O es hermano gemelo? ¿Conocen gemelos? Conocen gemelos. Ven que nacen obvio de la misma mamá, ¿verdad? En el mismo instante, en el mismo hospital, por el mismo doctor. A uno le pegan la nalga a la derecha, a otra en la izquierda, y lo que sea. Y ahí salen los gemelitos. Y van creciendo con los mismos padres, ¿cierto? Los mismos padres, comen lo mismo. A veces se visten lo mismo. ¿Se ha visto que los visten igualitos? ¿Y a pocos son iguales? Qué cosa más impresionante. El alma de uno es creada por Dios de una forma, de una manera, con un plan en mente, y el alma del otro, aunque son igualitos, es creada por Dios de una forma diferente. No podemos disciplinarlos a los dos igual, y no podemos compararlo el uno con el otro. Hace muchísimo daño si usted compara a uno de sus hijos con sus demás hermanos. Gracias a Dios que tengan un buen ejemplo. Tu hermano lleva muchas buenas calificaciones, es obediente, lo que sea. Pero compararlo al otro solo le refuerza que él no es su hermano, ¿no? Simplemente. Y el error de los papás es querer que todos sean como tú, que todos sean como el hermano mayor, que todos sean como el abuelo. Hay que respetar cómo Dios hizo a cada uno de nuestros hijos. Y a uno les gustan unas cosas, a otros les gustan otras. Usted sabrá cómo puede aplicar. Una cosa más que podemos aprender hoy. Gracias por su paciencia. Versículo 11. No sé cuántos de ustedes ahorita mismo estén aquí en el verso 11 en su vida. El 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente, en el instante, parece ser causa de gozo. Perdóneme, disculpas, regresamos a Hebreos 12. Yo sé que ustedes son bien bíblicos, se quedaron en Proverbios, bien obedientes. Gracias por su paciencia. Hebreos 12, perdóneme, ahí donde tenga un separador. En Hebreos 12, verso 11, en el verso 11, no sé, repito, cuántos de ustedes consideren que están en este punto. Fíjense, el 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente, en el instante, parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. A ver, pero vamos a detenernos. Dijimos que la disciplina es buena, ¿sí o no? Es buena, se hace con amor, ¿no? Dios la hace con misericordia, la hace con firmeza, la hace a sus hijos porque nos ama, nos quiere lo mejor para nosotros, nos quiere librar de la muerte, quiere que seamos como Cristo. Pero ¿qué produce en el instante una disciplina? Tristeza, dolor, llanto, lágrimas. Y eso es lo que nos cuesta más trabajo entender de la disciplina. Porque nosotros pensamos, como aquí se ve muy padre la disciplina, el hijo que no avergüenza a su madre, que es el orgullo de su madre. Pues sí, pero ¿cuántas lágrimas tú crees que hay detrás de la obediencia de ese niño? ¿Qué habrá más, sonrisas o lágrimas? Probablemente lágrimas, momentos difíciles que el niño pasó y la mamá pasaron por aplicar la disciplina. Entonces, ¿qué quiero explicarte? Que cuando Dios te disciplina, hermano, no se va a producir en el instante una alegría que vas a andar brincando. Dios me está mandando lepra. Estoy bien alegre y cantando de alabanzas y danzando. No necesariamente. Los creyentes, por cierto, le aviso, tenemos emociones, y una de las emociones es tristeza.
Y hay una tristeza que es producida por el Señor, que produce arrepentimiento y cambios en el corazón. Entonces no pasa nada si alguien te pregunta: ¿cómo estás, hermano? Pues yo estoy triste. Pecador incircunciso, ¿cómo que triste? ¿Y el gozo del Señor dónde está? El gozo siempre va a estar, pero la tristeza y la alegría son emociones que van y vienen. La pregunta es: ¿por qué estás triste? ¿Dios te está disciplinando? ¿Andas lejos de Dios? ¿Tu pecado no lo quieres dejar y estás triste porque lo tienes que dejar? ¿Y lo amas mucho? ¿Qué es? El punto no es si estás triste, es por qué estás triste. Si tú me dijeras: ¿sabes qué? Mira, yo no ando muy bien porque ahorita Dios me está dando unas buenas. Y yo nomás me voy a por un lado de ti y decirte: hermano, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y eso indica que eres su hijo. Y te voy a animar, pero no te puedo quitar el dolor. ¿Me entiendes? Ni yo lo puedo pasar por ti. Si tú no pasas el dolor, si tú no lo pasas, la disciplina no va a funcionar. Interesante, la disciplina que funciona en este contexto es una disciplina que en el instante produce tristeza. La disciplina de Dios no es fácil, no es placentera. La disciplina de Dios sí duele, hermanos. No quiero darles la impresión de que alguien que es disciplinado por Dios está gritando de gozo. No. Aprender del sufrimiento que no te amargue empieza por no negarlo y no hacerte como que: no, yo estoy bien, todo está bien. No hacerse el macho, ¿verdad? Aguantarse con una resignación fatalista. Eso no es ser cristiano. Ser creyente es tener la capacidad de decir: ¿sabes qué? Mira, ahorita no ando muy bien porque mi padre está tratando conmigo. Y eso duele. Te dan ganas de echarte para atrás. Te dan ganas de amargarte. Y decir: Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Y mira aquel lo que anda haciendo, ¿y por qué a él no le das a ver? ¿Te han dicho tus hijos así? ¿Por qué hiciste esto, Juanito? No, pero mi hermano también. Tú, ¿por qué hiciste esto? Mi hermano. Siempre te queremos. Si tú estás pasando una disciplina, deja a tu hermano en paz. Tu disciplina es individual, pero negar que estás sufriendo por indisciplinado, por desobediente, hermano, negarlo no te hace más cristiano. Para nada. ¿Qué significa si tú estás sufriendo por causa de tu pecado? Significa, de acuerdo a la Biblia, que tienes un Padre tan amoroso que va a hacer lo que sea necesario para que tú te libres de la muerte, para que tú saques el pecado de tu vida. Muchos pasajes en la Biblia nos hablan de los buenos resultados que produce el sufrimiento en un creyente. Por ejemplo, dice Santiago: hermanos, tengan sumo gozo, no dice alegría, gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas, dice Santiago, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermano, te quiero decir algo: no está mal que tú llores, que patalees, que te quejes cuando estás pasando con una disciplina, siempre y cuando lo hagas con un corazón sumiso. ¿Qué opinan de estos salmos? Solo escúchenlos. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Yo sé que aquí hay gente que ha estado así noches y noches, y que te quedas dormido no porque te quieres dormir, por agotamiento, por deshidratado de llorar. Y esto está en la Biblia, en un salmo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Está en un salmo. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Otro mismo salmo: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿No son creyentes? ¿No son hijos de Dios? Claro que sí.
pero son expresiones poquitas de montones que hay en los salmos, de ese momento en el que tú y yo estamos pasando por disciplinas que Dios nos aplica. Y debo decir algo: ninguna de las disciplinas que Dios aplica, aquellas que son de azote dura, ninguna es para gritar de alegría. Lloramos, nos duele, pero el punto aquí es: ¿entendiste? ¿O te duele y no entendiste? Gritaste y clamaste, pero blasfemando, renegando, o diciendo: Señor, ya me duele mucho, te amo, sí, yo entendí, ya, ¿verdad? Anita, coche acá atrás, ya entendí lo que me quieres decir. O seguimos: no, y no me duele y no me importa, voy a hacer lo que yo quiera. La idea es que el gozo, cuando estamos en la disciplina, viene porque sabemos que al final va a rendir buenos resultados. ¿Qué dice Hebreos 12:11? Dice: es causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, hermanos, que hasta la disciplina que duele, esa que Dios aplica, es en realidad una expresión de amor. Tu papá no está haciendo esto para arruinarte la vida, está haciendo eso para que arregles tu vida. Qué concepto más interesante: un Dios que permite dolor en tu vida para arreglar tu corazón. Muy lejos de la idea popular, ¿cierto? Muy lejos de la idea popular de que Dios, tú vienes a Él y te quita todo el sufrimiento que existe en la vida. Casi te mete a una nube y te da un arpa, ¿no? Y andas en la tierra aquí. El sufrimiento es una realidad, es real. Aquí lo vamos a experimentar todo el tiempo. La diferencia es que los que somos hijos y tenemos un papá que nos disciplina, ese sufrimiento produce paciencia, nos afirma, nos fortalece. Pero en aquellos que no soportan la disciplina, los amarga, los desanima, los destruye. Aquí tenemos personas, yo he hablado con ustedes, que tienen un grave problema en su corazón por algo malo que les pasó y no entienden que esa misma cosa podrías haberla usado para que tu corazón fuera más entregado a Dios. Y hasta el día de hoy ustedes no entregan su vida de lleno a Cristo por aquello que les pasó. Tienen un corazón amargado por la disciplina. Hiciste algo incorrecto, vino disciplina del Padre y te endureciste y sigues duro. Y hablamos contigo, te exhortamos, te animamos y siempre sacas aquello que te pasó. Aquel sufrimiento, aquella muerte, aquel accidente, aquella persona que se fue, aquella situación que me pasó. Siempre tenemos un asunto. Quiere decir que la disciplina no está produciendo lo que Dios quiere que produzca, por el corazón duro, por el desánimo, por la desconfianza en el Señor. Tenga cuidado, hermano. Dios no disciplina para destruirte, pero toda disciplina duele. Toda disciplina duele. Como papás, ¿qué aprendemos? Terminamos con esto. Debemos comprender que nuestros hijos no son de palo, hermanos. No son robotitos. Cuando tú los disciplinas, también se entristecen y lloran o no. ¿Alguno de ustedes ha regañado a su hijo porque llora? Yo me equivoqué y lo hice. Oh, le daba una disciplina y ¿todavía lloras? Todo rojo de acá atrás yo. ¿Y todavía lloras? Pues claro. Y está agüitado ahí. ¿Qué tienes? Pues ¿cómo que qué tienes si le acabo de aplicar un castigo y una disciplina y verdad y 40 azotes menos 1 y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo va a estar? Triste, porque la disciplina causa tristeza. ¿Qué es una reacción normal cuando hay tristeza? Cuando algo no nos gusta, nos enojamos. Hay papitos que no quieren disciplinar a sus hijos porque se enojan. Yo por eso no le digo nada. Cada que le digo algo, se enoja. Claro. Esa es la disciplina. Y hay papás que le dan la vuelta a la disciplina porque sus hijos dicen: ¿qué? ¿Qué dijiste, papá? No, nada, hijo, perdón. Que recojas ese cuarto. ¿Qué? ¿A quién le hablaste así? ¿Qué dijiste? No, hijo, no, discúlpame. Hay aquí mamitas muy lindas que me dicen: es que ese muchacho no se le puede hablar porque se enoja. ¿Cómo cree que se va a poner si usted lo disciplina? Lo interesante de Proverbios es que dice que el enojo no va a durar para siempre. El enojo se le pasa.
Pero si lo dejamos sin disciplina, ese problema de disciplina sí lo puede llevar a la muerte. ¿Cuál es la idea? Tenemos que estar dispuestos a soportar el enojo de nuestros hijos. Es mejor que se enojen a que se maten. ¿Qué piensa de eso usted? Es mejor que se enojen ahí en casa, bien enojados. Estás muy enojado, entiendo que estás muy enojado porque no te dejé ir a ese viaje al Everest, ¿verdad? Lo entiendo. Que se suba a su cuarto, a su lugar ahí. El enojo, lidien padres con el enojo de su hijo. Preferible eso a otra situación en la que las consecuencias pueden ser más terribles. El enojo de tu hijo por la disciplina no va a durar para siempre. Otras cosas pueden durar para siempre. Y mira, durante ese momento, no sé si a algunos ya les ha tocado, papás, pero en el momento que lo disciplinas, ¿eres la persona favorita de tu hijo? ¿Qué opinan, papás? Pero ¿qué pasa cuando es su cumpleaños y le compra su regalo? Uy, eres la persona favorita. Eres la mejor mamá del mundo. No hay mamá como tú. Y no es 10 de mayo, es otro día. Pero eres la mejor persona del mundo. Pero cuando disciplinas, pierdes ese nicho, ese pedestal. Y algunos hijos posiblemente hasta se los han dicho: te odio. Te odio, papá, porque hiciste. Te odio, mamá, porque no me dejaste ir a este lugar, porque no me compraste aquello. Te odio. Ser papá significa entender que te va a tocar, hermano, lidiar con la situación de que no siempre vas a ser el favorito de tus hijos. No siempre. Y yo tengo pues que aprender de la palabra para poderle decir a mi hijo: sabes que en este momento a lo mejor no voy a ser la persona favorita en tu vida. A lo mejor tus amigos son los favoritos porque ellos no te dicen nada. Yo no voy a ser la persona favorita, pero me vas a amar después. Después vas a entender, porque ahí se dice Hebreos: después da fruto apacible de justicia para aquellas personas que en ella han sido ejercitados. Va a venir después el resultado. Se van a enojar, va a haber problemas, van a llorar, pero el resultado va a venir después. Y algunos de ustedes que han estado aplicando disciplina me entenderán si yo les digo que a veces me ha tocado disciplinar a mis hijos fuerte por desobediencias abiertas, claras, rebeldía, mentiras, cosas esenciales, y tengo que disciplinarlos. Y yo me voy a llorar, o si no lloro con ellos, yo me voy a llorar arriba yo solo, porque es tan doloroso para ellos como para mí. Pero no rehuyo a la responsabilidad que tenemos de disciplinar a nuestros hijos. No sé si ni siquiera deba mencionarlo, pero lo voy a hacer. Ser hombre no tiene que ver con llorar o no llorar. Por si acaso alguien aquí piensa que los machos no lloran, ¿cierto? Los hombres lloramos. Jesús, el más hombre que ha habido en esta tierra, lloró. Lloró por uno de sus amigos que murió. Derramó sus lágrimas. No hay nada bíblico en relación a decirle a un hombre que él no debe de llorar y que se aguante. Todos lloramos. Todos de vez en cuando estamos bien tristes, bien decaídos, porque estamos pasando por una disciplina. Yo lo que te quiero decir, hermano, es que tú recuerdes que el Padre nunca te va a disciplinar más de lo que tú necesitas, ni tan poquito que no funciona. Te va a diseñar una disciplina a tu medida, con misericordia, siempre la que necesitas, nunca menos, nunca más. Y toda la disciplina que nuestro Padre hace con nosotros es una disciplina que va diseñada para cambiar el corazón, pero nunca vamos a sentir alegría por esa disciplina. Vamos a llorar. Entonces, si tú te acuerdas de esa cosa que te pregunté, ¿qué cosa tienes que Dios te está diciendo que debes de cambiar? El padre viene y te dice: hijo, eso no está bien, en esta familia no hacemos eso. Tú eres mi hijo y eso que estás haciendo no se parece a mí. Cámbialo, trae eso a tu mente. Si tú no has cambiado eso, ¿cómo te está disciplinando Dios? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Se siente bien? No, duele, ¿no? ¿Qué estás pasando ahorita? Puede ser en tu matrimonio. Hay cosas en tu matrimonio que están a punto de tronar porque alguien no está entendiendo la disciplina y no se siente bien. No se siente bien. Salirte de ahí es la solución. Si en tu casa te están disciplinando, hermano, los jóvenes, duro, te están disciplinando duro, ¿la solución es salirte de tu casa?
¿Irte? Esa no es la solución. Si tus hijos se enojan, ya por eso no vas a decir nada, no vas a tocar el tema, no vas a aplicar disciplina. Es obvio, de acuerdo a la palabra, lo que tenemos que hacer. Necesitamos la gracia de Dios, porque nadie es suficiente para poder hacer esto. Nadie en nuestras fuerzas. Les animo, hermanos, a que oremos. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia para aguantar, que el sufrimiento que estamos pasando traiga resultados al corazón, que no desmayemos por la disciplina, que confiemos que el Padre es perfecto en su disciplina, hermanos, y que aunque ahorita duele, en el futuro vamos a cosechar el fruto apacible de justicia que dice la Biblia. Y si algunos de ustedes, como yo, necesitamos dirección, necesitamos valor para disciplinar a nuestros hijos, vamos a orar por valor. Algunos de nuestros hijos ya están pidiendo a gritos una nalgada y no se las das porque te da miedo que lloran, te da miedo que se enojan y se están haciendo daño. Es tiempo de poner disciplina, se requiere valor porque duele. Vamos a orar. Señor, venimos esta tarde como tus hijos, reconociendo que muchas veces este tema de la disciplina no nos gusta platicarlo, no nos gusta hablar de él porque es complicado, duele, nos trae a la mente las cosas equivocadas que estamos haciendo. Pero hoy queremos escoger creer tu palabra y entender, como tú nos enseñas, que no debemos desmayar cuando tú nos disciplinas, porque tú al que amas es a quien disciplinas. Lo haces para que participemos de su santidad. Lo haces, Señor, porque somos tus hijos. Lo haces con justicia, con perfección, con misericordia. Lo haces, Señor, para demostrar que realmente nos amas. Lo haces en perfección, con constancia. Lo haces para producir en nosotros un carácter que nos bendice y bendice a otros. Y como nos has hablado hoy, es una disciplina perfecta para cada uno de nosotros, diseñada a la medida, con mucha misericordia, pero perfecta para cada persona. Y reconocemos que algunos de nosotros estamos en medio de esa disciplina y duele, Señor. Quizás la oración de algunos de nosotros sea como la del salmista, de aquella persona que derrama sus lágrimas durante la noche y riega su lecho con lágrimas y se desfallece, se desgasta de tanto gemir. Oramos que esa persona no desmaye, que se mantenga, Señor, con un corazón sensible a ti, humilde ante ti, para que el cambio que tú quieres se dé en su corazón y no desmaye antes de que la disciplina surta su efecto. Ayúdanos, Señor, a soportar, a entender que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia tiene una obra completa, que seremos afirmados, conformados, establecidos. Oramos, Señor, esta tarde por los papás y las mamás que tenemos el desafío delante de nosotros de ayudar a nuestros hijos a caminar como tú. A veces requieren una disciplina que produce en ellos tristeza, que no es motivo de alegría, Señor, pero ayúdanos a comprender que en el futuro vamos a cosechar el fruto de esos momentos difíciles. Oramos por la gracia necesaria para los papás que están aquí, las mamás que están aquí, muy en especial, como otras veces te hemos pedido por las mamás que están solas, por los padres que están solos, Señor, las viudas, las personas que tienen una situación diferente en sus familias. Ayúdales a entender que en medio de su situación tú eres todopoderoso para darle a esas mamás la sabiduría, la valentía, la gracia y la misericordia para disciplinar a sus hijos como tú lo ordenas. Ayúdanos pues, gracias porque tenemos un modelo de tu palabra. Hoy oramos agradecidos por las mamás que tú nos diste. Gracias, Señor, por las mamás que están presentes. Te damos gracias también por las que ya han partido. Y estamos seguros que muchos aquí hoy tenemos recuerdos de lágrimas que fueron producidas por nuestra madre, pero de las cuales hoy estamos cosechando, Señor, un fruto apacible de justicia, y te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, por cada una de las mamás que están aquí, las que están por serlo, Señor. Gracias por las abuelas, por las suegras. Te pedimos, mi Señor, una bendición muy especial para ellas, por la gran necesidad de sabiduría que es necesaria en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias. Gracias, Señor, porque a través de ellas tú sembraste en nosotros muchas cosas de las cuales hoy estamos disfrutando, Señor,
con mucha alegría el fruto de ese esfuerzo. Rogamos pues tu bendición. Llévanos con bien, papá. Gracias por ser nuestro Padre. Oramos que esta semana podamos llevar a nuestra casa tu palabra. Y si alguien está en medio de la disciplina, oramos, Señor, que su corazón se lleve estas palabras bien en lo profundo. No desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Que su corazón se mantenga limpio, sensible, humilde, sencillo para ti. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.